Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Inside Sport Science. Hoy tengo el privilegio de estar entre pantallas con Cristina Blasco. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes y aquí desde Valencia con mucho calor. Sí, ¿a cuánto estáis ahora? Pues no he mirado, pero ayer que sí que miré porque pensé que ha pasado, estábamos a 25. O sea que hoy estaremos Bueno, entre 26 y 24. estáis bien con Hombre, 25, es 26. febrero. Sí, bueno, es verdad. Ese es el pequeño matiz, es febrero. Sí, sí. Nosotros tuvimos una alerta en Girona la semana pasada por vientos, Ujú. pero realmente yo creo que es porque no querían cogerse los dedos, ¿sabes? Ya, está bien que Vale. pase. O sea. Pues Cristina, me gustaría, bueno, el título del podcast ya lo va a poner, Sistema Nervioso Central, pero antes me gustaría saber un poco qué es lo que estás haciendo actualmente, qué es lo que tienes fresco. Vale, ¿te refieres a nivel de investigación, Sí, a nivel sí, sí, general, investigativo. Muy bien. Vale, llevamos varias líneas. A ver, hace unos cuantos años me pasé a intentar hacer una traslación entre todo lo que había aprendido en el mundo del entrenamiento, Ujú. el mundo de la salud, y con particular atención a las personas mayores, ¿vale? Entonces, ahora mismo llevamos como una línea muy grande que trabaja varias cosas. Entonces, estamos haciendo un programa de entrenamiento fuerza-potencia con señoras mayores, estamos haciendo un programa de HIIT. O sea, estamos aprendiendo a utilizar la alta intensidad en las mujeres mayores, población femenina. Llevamos desde hace ya muchos años una línea de programas, digamos, de entrenamiento multicomponente para ver un poquito cómo funcionan. Estoy participando y ayudando a un grupo de psiquiatras, psicólogos a medir la salud mental y a estudiar los correlatos entre la salud mental, la condición física y los estilos de vida en estudiantes universitarios. Y creo que los programas grandes te los he dicho. Luego hay pequeñitas cosas, pero creo que esas son las líneas de investigación que podemos definir como líneas de investigación ahora mismo. Una primera duda, ¿qué es una mujer mayor? ¿A partir de qué edad? A partir de que ella se sienta mayor. Yo Claro, soy no lo mayor, sé. Alex. Yo Sí, soy mayor, mujeres cumpliré. mayores. ¿Qué es Sí. esto? Pues mira, lo que definiría la literatura son 65 años, que es un número totalmente irreal. Ya. A mí me gusta pensar que, por ejemplo, a partir de 55, la literatura habla de que 55 es una edad clave. Vale. Hay muchos cambios. Piensa que estamos cogiendo prácticamente aquello que es la menopausia y posmenopausia, para las mujeres es clave, y también en los hombres hay cambios importantes. Y luego tengo la ventaja o la desventaja de que tengo 58, es decir, llevo 3 de ventaja sobre esa edad en la que yo misma he notado estos Ujú. cambios. Entonces, tú ahora me preguntas, y yo te digo, mira, mezclando ciencia y experiencia, te diría que 55. Vale, vale, vale. A partir de ahí está la edad de la jubilación y luego está la edad funcional. O sea, hay gente que con Mm. 70 años es joven, hay gente que Mm. con 75 años es joven, y hay gente que con 50 es mayor. Estoy de acuerdo. Y Bueno, yo lo vivo ahora porque tenemos un centro de entrenamiento aquí en Girona y ya me he pasado más a la salud otra vez y sí, lo ves que hay gente que te agradece la atención porque es capaz de subir a su segundo piso en su casa. sí, sí, Claro, entonces mola mucho, ¿no? Ayudar a la gente a que de verdad sí. pueda tener una vida funcional, de verdad. Y Sí. una última pregunta antes de meternos en SNC. El entrenamiento multicomponente, ¿a qué te refieres con esto? Vale, me refiero, mira, nuestra perspectiva de entrenadores partiría de optimizar. Yo siempre digo que hay una palabra muy bonita cuando vienes del mundo del rendimiento, que es la diferencia entre entretener y optimizar, ¿vale? Si tú me hablaras de cuando yo, de toda mi etapa de entrenadora, preparadora física de deportistas de élite, yo te hubiera dicho que no puedo construir intensidad sin una técnica base, sin una motricidad adecuada, ¿no? Unos patrones fundamentales que ahora son palabras que nos dicen mucho. Cuando yo empecé eso no Mm, existía, ¿no? mm, ujú. Y esa idea de construir la condición física mejor posible para cada persona. Si yo eso me lo llevo a las personas mayores, ¿correcto? Yo ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo es si podemos empezar este trabajo de fuerza-potencia con sentadilla y peso muerto, que es muy bonito el programa. Estamos haciendo sentadilla y peso muerto con las mujeres mayores. Em, Sin esa base funcionan, digamos, un core, ¿sabes? Ujú. Cierto control asimétrico, cierto control de la postura. Eso es lo que hacemos en un programa multicomponente. Vale. En nuestros programas multicomponentes lo que hacemos es desde una perspectiva de construcción de la fuerza,
muy neuromuscular, integrando equilibrio, movilidad articular y fuerza. Educamos la postura y desde ahí empezamos a levantar pesos con una orientación cardiovascular. Es decir, mover peso que nos permita además mover el corazón. Y a eso es a lo que yo llamaría un programa multicomponente. Vale. Cuando sistemas complejos dejas de entender una repetición como si fuera un programa de fuerza o un trabajo de fuerza y empiezas a pensar lo que una repetición hace sobre el sistema neuromuscular y el cardíaco. Mm. Y haces multicomponente porque te dedicas a tapar los parches donde ves agujeros o debilidades de las cadenas, ¿sí? Para Ujú. poder hacer lo que tú quieres. Sí. Si empiezas a trabajar en muchas direcciones, dando pasos como de solidificación para poder construir y seguir andando en todas las direcciones. Vale. ¿Y qué metodología estáis utilizando para programar la fuerza en estos 2 Pues, ejercicios? si lees un poquito sobre algunas cosas que yo pueda tener publicadas, vas a ver que aparece mucho la palabra EFAM. En el 2011 empecé un programa de entrenamiento que se llama Entrenamiento Funcional del Adulto Mayor, lo llamamos EFAM, y estas son un poco lo que hemos ido sentando como directrices. Entonces, esa metodología hoy es una metodología que utilizamos en bastantes grupos de adultos mayores. Hemos montado una asociación para que los técnicos vayan trabajando en esa línea. Entonces, em, es nuestro programa, es que es un programa así, o sea, tiene parte de definimos educación postural y educación del paso como los ejes centrales, Ujú. y desde ahí construimos cardiovascular y fuerza, sin perder como eje central la educación del paso y la educación de la postura. Ujú. ¿Y cómo ejecutáis o sea, me quiero ir a lo superoperativo y pragmático, Sí, ¿eh? sí. ¿Cómo ejecutan los señores y señoras mayores la sentadilla y el peso muerto? ¿Usan barras? Sí. ¿Qué No, no, no. implementación No, utilizan? esta es otra línea, ¿te acuerdas? Para que no mezclemos. Sí. Cuando, nosotros hemos estado haciendo desde el 2011, estamos funcionando con este programa multicomponente. Te he dicho mis líneas, ¿vale? Sí, sí, sí. Y ahora o sea, hace 3 4 años que digamos que ya teníamos muy claro lo que nos daba el multicomponente, nos hemos pasado, sin quitar eso, por eso sigue haciendo sus trabajos y sus pequeñas investigaciones, nos hemos pasado a ver el efecto de la alta intensidad. Vale. Y ahora estamos viendo qué pasa con hacer sentadillas y pesos muertos con personas que no vienen de esa base funcional. Es decir, con gente que no viene de hacer EFAM. Ya, No, no. ya, ya, ya. Mira, sí, sí, perdona por el mira. Si tú Sí, lees, sí, y sí. estoy segura de que lees mucho, Alex. Todo tiene su correlato en la ciencia, ¿no? La ciencia no hace más que recoger lo que hace el día a día de la investigación aplicada y se hace las preguntas. Entonces, hace 20 años, no, hace 30 años se empezó a hablar del valor de la fuerza en el mundo del deporte. Ujú. Entre los 80 y los 90, la fuerza se empieza a consolidar como una cualidad física fundamental. Antes de eso, el mundo era cardio y todo lo que se hablaba era la resistencia. ¿Vale? Yo lo he vivido esto, Eso de es. irse a correr al monte en esas Sí, sí, sí. pretemporadas. La vida y la salud era cardiovascular. Sí. De los 90 a los 2000, la fuerza se constituye como el eje central. ¿Vale? A mí me encanta este tema, me encanta la filosofía del movimiento. Yo siempre explico que eso es por el cambio de vida. Pasamos a llevar una vida muy sedentaria y entonces dejamos de estar fuertes. Entonces yo no puedo pensar en un corazón y en unas mitocondrias y un cardio que te mueres si debajo no hay algo, ¿sí? Entonces, Ujú. la fuerza que en el mundo del rendimiento es tan importante pasa a la salud, porque siempre la transacción yo creo que es del mundo del rendimiento a la salud, del mundo del rendimiento a la salud, Estoy de ¿no? acuerdo. El rendimiento experimenta y cuando está segura lo pasa a la patología, a la gente de la calle, ¿vale? Entonces, en ese contexto o en ese camino, la fuerza se solidifica y pasa a la salud, ¿vale? Entonces, la primera fuerza que pasa a la salud es una fuerza muy tímida, es una fuerza de cuidado, no es la La fuerza fuerza de... funcional, ¿no? Sí, sí, a la patología no pasa la fuerza de hoy, sentadillas con personas enfermas, no, no, a la patología pasa a las personas mayores fundamentalmente pasan las banditas, las mancuernitas, ¿vale? Pues tú piensas que yo me meto en el mundo de los mayores, de la patología, hago una transición muy dura, porque en el año 2008 estamos muy dura, no muy bonita. En el año 2008 estoy en la Olimpiada con una deportista olímpica, ¿sí? Y en el 2009 empiezo a trabajar con personas encamadas en un hospital. Wow, Sí, qué ¿vale? contraste. A la vez que sigo entrenando deportistas de élite. ¿Vale? Yo me dejé el mundo del rendimiento en el 2019 con la pandemia. Mm. Y en ese contraste, ¿no? Estos deportistas de fuerza tal,
allí en aquel momento nadie hablaba de hacer intensidad con la fuerza en la salud. Entonces, yo experimenté esa etapa de empezar a entrenar fuerza con las personas mayores, con las personas encamadas, porque es lo que yo entré en un hospital, es entrenar a personas encamadas, ¿vale? Entonces, era todo tímido y progresivo. Hoy hablamos de la sentadilla en las personas mayores, hoy hablamos de la sentadilla en las personas con cáncer y hablamos de una sentadilla con cargas. Claro, ha habido que hacer un camino desde lo fácil y seguro y que la evidencia médica nos dijera no está pasando nada malo, podemos subir las cargas y hoy sabemos que más intensidad es más beneficio. Si tú hubieras ido con este argumentario hace 15 años a hablar con los médicos, te hubieran tirado de la clínica, te hubieran tirado de la consulta. Hoy te entienden, pero no te entienden porque la moda, yo siempre digo que las modas hay que atarlas, porque las modas no son modas, las modas es la puntita del iceberg que se ve de trabajo, 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 y de hecho las modas que se quedan son las que tienen base, las que no tienen base no se quedan. Estoy de acuerdo. Sí, Mira, justo ahora que está empezando, bueno, ya lleva unos años el Girox que volvió ahí, que es sí, la primera vez que oigo hablar de esto fue hace un año y medio o así. claro, Y Girox de qué se basa? Pues de una moda, pero claro. no tiene tampoco mucha base. A ver lo que dura. Sí, sí, sí. Has Entonces, dicho, eso, sí. perdona, continúa, continúa. No, nada, eso que hoy sí. Entonces, no es que las mujeres hagan sentadilla con el lo funcional, no. Ahora el programa es sentadilla, o sea, el programa que te he contado, que estamos haciendo fuerza con mujeres de 72, 75 años, sentadilla y peso muerto clásico. Y además entrenamiento en clúster y con potencia, ¿sabes? O sea, pero, no es lo mismo. Y las preguntas que nos hacemos el grupito de investigación, que evidentemente no estoy sola, tengo un equipito muy majo, es: "¿Les hubiera venido mejor hacer EFAM y luego esto?". ¿Sabes? O sea, crear una base funcional nos hubiera permitido ir con más seguridad. Aún así, los resultados son espectaculares. ¿Y Y cómo entonces, estás trabajando la potencia con las personas vale, mayores? a ver, a ver, hacemos una fase de 6 semanas de familiarización, después hacemos encoder, medimos encoder, hoy hemos mandado el primer artículo, una revista de las muy importantes, con los resultados de, digamos, el diseño metodológico y los resultados de fuerza, potencia y velocidad, ¿vale? Hoy, justo, esta mañana. O sea, me acosté anoche a las 12:30, aún estaba haciéndole Recién salió del horno. sí, el empujón. Vale, entonces, medimos con el encoder, utilizamos una referencia en peso corporal, ¿vale? Entonces vamos trabajando, hacemos un test y a partir de ahí, inicialmente lo determinamos pensando en las velocidades que nos daban los ejercicios de peso muerto y de sentadilla, las clásicas, las de Vadillo, las de, Morán Navarro, y claro, no tienen nada que ver. Pero a partir de ahí decidimos cuando acabábamos el test que podía ser entre el 30 y el 50%. O sea, a partir del 20% del peso corporal íbamos subiendo un 5%, ¿sí? 6 7 series, una repetición, un controlado, después de 6 semanas de familiarizarse con los ejercicios, ¿eh? Ujú. Decidíamos cuál era el posible inicio de carga, podría estar sobre un 40% del RM, buscando velocidades, pero ¿sabes qué pasa? Que tuvimos que cambiar el chip porque no tienen velocidades altas, Ya. no las tienen. O sea, las 3 primeras series son planas. Ese concepto que tenemos de la curva de velocidad, Ujú. no lo encontrábamos. Entonces, por eso me cuesta tanto decir si empezaran con el 40% o el 50% de su posible fuerza, Claro. del RM, porque eran muy planas las series, ¿vale? Y luego ya sí, luego ya eso. Y luego, de hecho, uno de los efectos del entrenamiento ha sido que su curva se ha parecido un poquito más a la curva clásica. Es decir, han conseguido mejorar algo las velocidades iniciales. Aún así, Vale. las cosas que hemos concluido es que no sirven las referencias. Bueno, entonces es muy chulo. O sea, hemos hecho un clúster con una 2 repeticiones parada, trabajando siempre con el pap, pap, o sea, con metrónomo casi, y bueno, muy bonito. La verdad es que Qué mola mucho. bueno, qué bueno. Sí, sí. Ah, Em, no te cuento más que trabajamos, somos el equipo así director, 2 chicas y el médico, ¿vale? Que el médico es el doctorando, un tío de Colombia que ha venido con muchas ganas de aprender, que es médico del deporte, me va a decir: "No lo cuentes todo". Digo: "Vale, vale". Sí, sí, Vaya sí. crack. Te pediré ese paper cuando se publique. Sí, 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 claro que sí. Y tú Me lo he apuntado, de hecho. y te diré el nombre de mis compañeros, que son Ana Cordellar y Jonathan Oviedo, que yo creo que vamos a sacar ahí cositas chulas. O sea, que Qué muy bueno, bien. qué Sí. bueno. Em, Sistema nervioso central, Cristina.
¿Qué Y es au esto? y au Dime, dime. y autónomo, Y decimos luego autónomo. en la Tengo alguna cosa Sí, relacionada sí, también, ¿eh? sí. Em, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del sistema nervioso central? Cuéntanos. Vale. Vuelvo a mi visión, que a veces es un poco difícil de trasladarle a la gente, ¿vale? Porque esto de sistemas complejos, cuando yo pongo en mis visiones de sistemas complejos, siempre digo: "Mira, me cuesta mucho contestar a una pregunta porque como mi visión es tan global", ¿sí? Ujú. Siglo pasado, mejorábamos órganos. Casi mediados del siglo XXI, que esto va muy rápido, nos preocupa la comunicación entre órganos, la salud, la eficiencia técnica neuromuscular, la eficiencia técnico-táctica del juego, la eficiencia de mis señoras que hacen la sentadilla, la eficiencia de lo que está pasando entre tú y yo, es comunicación. Hoy estamos en la mirada en los pequeñitos facilitadores de la comunicación, a los que hacen que los órganos hablen entre sí. El corazón no es el órgano, el corazón es el sistema nervioso o sea, es el corazón, evidentemente como órgano, pero fundamentalmente como una comunidad de células que se regulan a través del cerebro, que se comunican con la respiración, que hablan, y ese es o sea, tenemos 2 sistemas, el sistema nervioso y el endocrino, son 2 formas de llegar, 2 formas de hablar entre sí. Esa es mi pasión y es de lo que me encantaría saber mucho más de lo que sé, por supuesto, porque en esa comunicación está la eficiencia. Y me da igual, o sea, una sentadilla funciona bien porque todos los músculos hacen lo que tienen que hacer, los agonistas, los antagonistas, o sea, es eso que nos han explicado tanto en clase, ¿no? La inhibición de los antagonistas es tan importante como una correcta activación. Eso es el sistema nervioso. Pues si eso te lo llevas al lado, o sea, yo a veces en clase le explico a mis alumnos, me miran así un poco como diciendo, cuando yo miro a una persona, es muy difícil que ella te explique que yo lo que estoy viendo es como si fuera una comunidad. Mm. Es decir, es la conexión entre un montón de cosas que yo quiero saber en ese momento cómo se encuentran. Y eso es en parte el sistema nervioso, en parte el sistema endocrino, o sea, son como muchas, da la cara de muchas formas, ¿no? Pero te está dando la cara, pero en realidad es lo mismo, es cómo se comunican las cosas entre sí. Y eso es fundamentalmente el sistema nervioso central y periférico y el sistema nervioso autónomo, que para mí es, pues yo digo sistema nervioso, yo soy más del autónomo que del central, pero no porque el central no sea muy importante, sino porque em, esa comunicación que los órganos tienen entre sí para que el central dirija, ¿sí? O sea, es una pasada. O sea, no somos, esto es muy gracioso de decir, pero es como me siento. Yo no me siento una sola cosa. Me siento la suma de infinidad de cosas que van a la suya. Y lo que intento es que todas esas cosas funcionen bien. Mm. Y Es curioso cómo, por ejemplo, si te planteas dejar de respirar, sí, puedes hacerlo sí, voluntariamente, sí, pero involuntariamente y contra tu voluntad volverás a respirar. sí. ¿Sabes? Entonces, ¿quién está al mando realmente? El, te lo voy a decir, intenta leer sobre el sistema nervioso intrínseco del corazón, que es una zona del corazón que recibe las aferentes de todo lo que son terminaciones quimiorreceptoras, parorreceptoras, incluso endocrinas, o sea, perdona, hormonales, o sea, unas terminaciones aferentes que llegan a una parte del corazón y de ahí van a la cabeza, ¿sí? Y si no recuerdo mal, en la zona dorsal de lo que es bulbo raquídeo, lo que es la médula, ¿sí? En la parte baja Mm. posterior, allí se comunican con el sistema, desde ahí arrancan las conexiones con el sistema nervioso central. Y te apuntas, leer a Noakes, Noakes, leer a Noakes. Y Noakes te va a hablar de la relación entre el sistema nervioso y el corazón, el sistema nervioso central y el corazón, como los que deciden en cada momento de tu vida qué haces. Ujú. Porque cuando tú realmente te vayas a ahogar, ese sistema nervioso intrínseco, le llaman el tercer cerebro, o sea, tenemos 3 cerebros. Yo en clase lo digo y se ríen. Digo, tenemos 3 cerebros. El del estómago y el del corazón. Ese cerebro en el corazón, ¿sí? Es el que te va a decir probablemente, respira. A no ser que tu cerebro, consciente tenga una motivación tan, 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 tan importante, tan vital para ti,
que sea capaz de decirle al otro: "No mandas, no respiras". Ya. Y eso es Tenía pendiente, me lo he apuntado también, tenía pendiente a Nazaret, que tiene estudios también sobre esto, la relación que existe entre el corazón, la respiración y el cerebro. Y pude hacer esto lo he vivido en mis carnes, pude hacer una formación, con Miguel Lozano, que es, uno de los 6 apneístas que ha bajado a 121 metros de apnea, y fue una formación presencial suya. Aguanté 5 minutos sin respirar esa misma mañana, porque te explica las técnicas para llegar a una relajación exagerada. absoluta. 5 minutos porque me paró, porque Ujú. no se quería arriesgar. Pero, ¿sabes lo que es estar 5 minutos sin lucha? No, no, Tenéis no, un me estado puedo de me puedo relajación, o sea, imaginar, pero podemos hackear un poco el sistema también, pero sí. evidentemente, pues, eh, Pero hay cosas que no podemos controlar, lógicamente. mm, mm. Y ya que mira, voy a aprovechar, porque se habla mucho, y creo que de forma muy vaga, de, bueno, fatiga del sistema nervioso central. Para ti, ¿eso qué significa? O sea, ¿qué significa cuando escuchas fatiga del sistema nervioso central? A ver, de lo que puedo saber, y siempre estás preguntando de cosas que es que yo siempre digo, cuando tienes la cabeza tan como una olla, hay que tener cuidado que no se nos mezclen las conversaciones, ¿eh? Vale, la fatiga del sistema nervioso central viene a ser una acumulación de fósforo inorgánico que aparece en las intensidades de altísima intensidad, o sea, de los esfuerzos de altísima intensidad que bloquea la contracción muscular. Vale. Lo demás lo llamamos así, pero no lo es. Tú puedes Es decir, tener por ejemplo, los estudios que se hacen de fatiga mental con mm, operaciones es un poco matemáticas o no, videojuegos es que es no un es poco diferente, no. Yo no, porque yo creo que una cosa hablamos de fatiga central en el deporte, ¿vale? Una sí, cosa es esa fatiga que me impide hacer una contracción muscular y otra cosa es que mi cabeza no tenga capacidad de atención o que yo tenga saturado las conexiones. ¿Sabes estos estudios que hacen de casquitos? Que vas o sea, tú empiezas y tienes pues tú imagínate que sale el cerebro, ¿vale? Entonces tú empiezas como descansado. Tú vienes y te ponen un casco, imagínate que es nada, entonces, empiezas a pensar o hacer operaciones. Entonces, empiezas a ver cómo conectan, conectan, ¿sí? Entonces, tú dices: "No, ahora paro", pero las conexiones no se van, se quedan. Entonces, la saturación, esa fatiga, es como si llegara un momento que todas esas neuronas estuvieran conectadas, ¿sí? Entonces, como que, no mi visión, yo voy a congresos, oigo, y a veces me puedo, un poco hacer mi simplificación, ¿no? Pero, de alguna forma, tú no tienes como más recursos para seguir, generando eso. Eso es muy bonito y tiene mucho que ver con el ejercicio físico, porque, por ejemplo, ese es el valor que tiene entrenar o hacer alta intensidad justo en esa situación. Hay estudios que después de eso haces 2 minutos de saltar a la cuerda rápido de algo láctico, de algo intenso, y eso se va mucho más que o sea, se va mucho antes esa hiperconectividad, ¿vale? Que si te das 1 hora a pasear, que se va yendo poco a poco. Entonces, hay cosas que mira, yo creo que una de las grandes deficiencias de nuestra carrera, ¿vale? No sé, entiendo que es como yo, que has estudiado lo que es CAFID o ciencias del sí, deporte. sí, sí, ya hace bastante tiempo. Yo sí, sí, pero yo más. Es, ¿por qué no hemos estudiado el sistema nervioso casi? Prácticamente nada. En aprendizaje motor el primer año, pero es que no estás Claro. preparado con 18 años para Bueno, estudiar eso. bueno, a ver, no estás motivado. Sí, no le encuentras la utilidad. Sí. Claro. Entonces, no critico la carrera porque se aprenden otras muchas cosas, evidentemente. Y además no me voy a tirar piedras sobre mi propio tejado. Sí, sí. Pero, yo creo que por eso a veces soy tan, del sistema nervioso, porque digo: "¿Por qué nos han contado tan poco de algo que es tan importante?". Tan, tan importante. Pero ya te digo, o sea, es que es la técnica. La técnica es puramente una educación del sistema nervioso, Y puramente. estos jugadores, perdona que me lo lleve a porque yo soy de Sí, básquet, sí, ¿vale? sí. Claro, en básquet tengo Ujú, ejemplos para aburrir. Y es muy común que tú te encuentras con ese muro de ese corredor que está corriendo una maratón y se encuentra con el muro de los 30 kilómetros. Pues mm, los jugadores tienden a encontrarse ese muro en febrero, o sea, por estas fechas, febrero, marzo, mm, que está tan saturado que mm, se dice que tiene fatiga del sistema nervioso central. Y ahora sí, me acabas de explicar, pues que no es mm. tan así. Entonces, Es que ¿cómo por eso te he dicho resolverías que tú? no, no, no. Fatiga neural, cambiemos la palabra. Mira, fatiga del sistema nervioso central no es fatiga neural, no es lo mismo. Yo creo que tú estás aludiendo a fatiga neural. Y esa fatiga neural es más bien una fatiga autonómica.
Es más bien una fatiga, es la que da es como el primer paso del sobreentrenamiento. Es el sistema nervioso autónomo que empieza a tener una persistencia alta del sistema nervioso simpático y un sistema de ajuste, que es el sistema vagal, que al final es el más importante que tenemos, eh, va como perdiendo fuelle y este va ganando la batalla. Y entonces no descansas. Entonces no cuando paras, en realidad no has parado, porque tu sistema nervioso, o sea, tú para prestar atención, tú activas. Entonces es como si tú pusieras tu sistema nervioso a trabajar. Tú imagínate cuando tú paras, lo suyo es que ese sistema nervioso simpático, digamos que se retraiga y que controles de nuevo con el sistema vagal. Por eso se hace tanto trabajo de yoga, de meditación, Meditación, y sí. eso beneficia a los deportistas, no son más que el trabajo vagal. O, por ejemplo, la famosa tercera, yo intento ver la tercera, el famoso tercer tiempo de rugby, de tomarse 2 Mm, cervezas. O mm, sea, y tú dices: "Cristina, estás haciendo una loa al alcohol". No, estoy explicándote que el sistema nervioso el vago, em, depende de tu alegría, de tu vitalidad, de ciertas cosas y se tienen que compaginar. Entonces, lo que sucede en los deportistas, y yo creo que va más por ahí, y creo, igual me estoy equivocando, es que se da una fatiga neural. Es decir, el sistema nervioso, no tanto, yo lo he interpretado, cuando has dicho del sistema nervioso central, lo he interpretado como la incapacidad de hacer contracciones musculares, o sea, mm, ese bloqueo del sistema nervioso central. Eso es vale, fatiga central, ¿vale? vale. Lo otro es casi como una saturación emocional o un desajuste. Esa palabra es muy bonita, es donde estoy yo focalizada ahora mucho, es que es la disfunción autonómica, que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, que deben funcionar juntos y quererse mucho, desajustándose, ¿vale? Entonces, esa fatiga de a ver, es una cosa muy importante porque ese puede ser un primer paso de eso que llamamos estar quemado, ¿vale? Puede llevar a depresión, que ahora se está hablando El mucho de esto. burnout, ¿no? Eso es, el burnout es como es un sobreentrenamiento mental, Mm, pero ese sobreentrenamiento mental es muy neural. ¿Sabes? O sea, al final, por eso te decía que soy muy de la comunicación, porque al final, ahí no está fallando ni tu vista, no está fallando, imagínate, cuando tú tienes dificultad de atención por incapacidad de fijar cosas, no es que los ojos, pierdan, es la incapacidad, es neural, es la incapacidad de seguir concentrando tus recursos. Yo en clase a veces digo de broma: "¿Cuántos cerebros tenemos?". Y luego les digo: "3", pero no me refiero a eso. Si pensamos en el clásico, es uno. Si yo focalizo mis neuronas para que yo tenga de repente una atención, ¿sabes? Con mis pupilas concentradas, viendo en estrecho, yo estoy simpática, ¿sí? Cuando yo estoy intentando subir de pasar por encima del umbral, trabajando a intensidades muy altas, yo estoy simpática, o sea, simpática en el sentido del sistema nervioso simpático activado. mm, Y tú me tienes que dejar un rebote, tiene que haber un rebound, tiene que haber el simpático baja para que, ¡fum!, el vagal suba. Y hoy se habla mucho del descanso, del valor del descanso, o sea, este es el valor del descanso. mm. Entonces, ¿cuándo recuperas tu capacidad de volver a fijar la atención centrada? Cuando la has descansado. Y no es un problema de tu vista, es un Vale, problema vale. de tu conducción neural, ¿sí? Em, me Y por eso estás abriendo un montón de temas, ¿eh? es muy bonito, el sistema nervioso es muy bonito, muy bonito. Me acaba de venir a la cabeza el movimiento de los ojos acádicos, pero espera, porque no me quiero ir de este tema. Has dado algunos consejos ya, los que conocemos ya todos, de descanso, de conciliar mejor el sueño, Ujú, de, pues eso, meditación, familiarización, o sea, que tengas familia, que tengas amigos, que lo pases bien, vale. Pero hay en la élite, eh, estos jugadores están tan acostumbrados al estrés que es que no paras, ¿no? ujú, In situ, o sea, in session, cuando tú estás en el gimnasio con esa persona, ¿qué ujú, ajustes podemos hacer para apagar un poco el sistema y resetearlo o ajustarlo de alguna manera? O sea, resetearlo es una locura la palabra que he dicho, sí, pero me sí, refiero, ¿me entiendes, no? O sea, intentar sí, bajar un poco el nivel de mm, estrés, vale, porque esto continúa y viene un partido el miércoles, y viene un partido el sábado, y mm, viene un partido el martes, y mm, Acon Fitness es el nuevo patrocinador de este podcast. Si estás montando tu propio box, estudio o centro de entrenamiento, en Acon Fitness te ayudan desde montar el primer diseño del plano
hasta el último disco que entra en tu centro. Racks, poleas, jaulas, mancuernas, todo de buena calidad profesional. Así que entra en aconfitness.com y equipa tu centro como se merece. A ver, es una pregunta muy difícil y no voy a querer ser yo quien tenga la razón para todo, ¿vale? La primera es que yo creo que el deportista tiene que tener una alta motivación intrínseca. Tiene que querer ganar él, no yo. La primera cosa que a mí me gusta trasladarle al deportista es, estás aquí porque quieres. O sea, yo soy quien te ayuda, pero yo puedo dar herramientas, yo no puedo hacer milagros, ¿vale? Con los años pasas, esto es una experiencia larga de entrenamiento, ¿no? Con los años pasas de ser quien cree que tiene la solución para todo y el control para todo, a entender que seguramente la mejor forma de entrenar a alguien es primero enseñarle y después escucharle. Es decir, que un poco, a veces tienen razón, a veces yo no tengo la solución, la tienen ellos, uno. Dos, porque es muy importante la motivación porque cuando fallen otros recursos está el propio deseo profesional de querer hacer una cosa, ¿vale? Y de hecho yo creo que los deportistas que al final llegan y pueden con todo esto son los tremendamente motivados. Hoy estábamos comiendo, estaban hablando de Kylian Jornet, estábamos ahí todos comentando cosas de esa motivación. Y otro decía, Verstappen es igual. Estaban ahí con estas conversaciones de este deportista tremendamente motivado por conseguir un logro. Yo creo que muchos de estos problemas mentales que estamos hablando hoy en día vienen de deportistas a los que se les ha convertido en deportistas. O sea, Vale. porque vales y tienes que, y porque vales y tienes que. Entonces yo creo que el motivado, que llamo yo, tiene menos riesgos de esto. Dos, el motivado tiene que saber escuchar su cuerpo. Y el motivado tiene que saber que a veces su motivación, pero hay que ayudarle a ver que ese descanso, o sea, que se va a beneficiar. Entonces hay que jugar a que descansar pueda ser parte de sus rutinas. Con sesiones, yo soy muy de la variedad en las sesiones. Eh, no se entrena menos por hacer una sesión que tenga menos intensidad. Por ejemplo, yo puedo utilizar una sesión que estemos utilizando un fútbol para hacer movilidad articular, no sé qué, casi jugando con el otro, pasándoselo, ¿sabes? Respirando. Y si confían en ti, eso es entrenar. Si confían en ti, no creen que entrenar es solo machacarse, pero tienen que confiar en ti. Reírse. No digo que haya que reírse siempre, yo soy de la variedad, Alex, de la variedad, ¿qué significa? El sistema nervioso tiende a la saturación. Por lo tanto, en la variedad, el principio de variabilidad, si es que nos lo han explicado toda la vida, Sí, sí. es el principio que permite que el sistema nervioso encuentre sus historias. Al lineal, ¿no? De vez en cuando hay que hacerle cosas caóticas. Igual que al caótico, de vez en cuando hay que dejarle descansar con propuestas lineales. Porque en la variación es donde el sistema nervioso, que por naturaleza es oscilante, o sea, el sistema nervioso por naturaleza es así. Su salud es variable. Su salud es la variabilidad. ¿Sí? Entonces tú me dices, ¿qué recursos tendrías? Pues tendría los recursos de analizar qué venimos haciendo para provocar un cambio, que sin cambiarme el objetivo final del entrenamiento, me desature al sistema. Entonces, de vez en cuando al deportista hay que proponerle cosas muy diferentes. Yo en clase también digo, a veces digo, a ver, tú te puedes llevar a un deportista, vamos a suponer, a esquiar 4 días antes de la competición y yo te diría, eso es una barbaridad. Hasta que sea un tío que en realidad no quiere competir, que está hastiado, que que no va a hacer nada el día de la competición y que igual se va a la nieve, no a esquiar, que se puede hacer daño. Se va a jugar, se va a hacer algo que no toca y de repente su sistema nervioso, ¿sabes? O sea, Sí, descansa. sí, sí, sí. Entonces, antes había esta cosa no queda un poco en el olvido, había un psicólogo que estaba intentando acordarme, y yo creo que sí, que era Hanning, ¿no? Que hablaba de la zona de funcionamiento óptimo. Es decir, ¿dónde se encuentra el deportista bien? Porque cada deportista es un mundo. Entonces, ¿qué haríamos? Pues que, sobre todo acercándose a la competición, esté ahí. Y para unos es hacer cosas estrambóticas, para otros es hacer absolutamente la misma rutina todos los días, ¿sabes? O sea, yo tengo que hacer que tú te encuentres bien. Y no puedo decir que sea lo mismo contigo que con la persona de al lado. Y entonces tengo que escuchar lo que a ti te hace sentir bien e intentar provocar eso. Y eso pues, a veces puede ser lo que te digo, reírse,
Y puede ser jugar, y a lo mejor hay otro que es un motivado, concentrado, organizado de la vida, que de repente le quiero hacer jugar para quitarle la tensión, y me mira como diciendo: "Pero es idiota, ¿no hemos venido a hacer esto?". ¿Sabe no sé si me estoy explicando? Y tanto, es que cada vez que hablas me aparecen cosas en la cabeza, ejemplos, escenarios, personas, Esa es la clave, y personas. déjame ponerme en el modo entrevistador, porque Mm, me voy a poner en la otra cara de la moneda, voy a ser Cruz. mm, Em, creo, en mi experiencia, creo que es fácil pecar de subestimar al jugador. ¿Por qué? Porque el jugador está sesgado por su cerebro reptiliano. ¿A qué quiero decir con esto? Que a la gente lo que quiere hacer, no quiere hacer lo adecuado, quiere hacer lo fácil. Y lo mm, fácil normalmente no está asociado con lo que la ciencia nos dice que hay que hacer. ujú, La ciencia va a misa. Entonces creo que en ese equilibrio de buscar lo que le gusta al deportista, que estoy totalmente de acuerdo, nos falta un gran porcentaje de lo que realmente es adecuado que deba hacer. ¿Qué pasa? Que lo adecuado no está en sintonía con lo que quiere hacer. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Ese es el gran problema, ¿no? Que tenemos todos, porque tú quieres generar una atmósfera de trabajo en la que hablaste de la risa. Yo soy una persona que estoy haciendo coñas todo el rato. O sea, hay veces que me paso de payaso y exagero, pero tú tienes que crear una atmósfera positiva y que a la gente le guste ir allí. O sea, porque es que si no, es que son tantas horas. Y ahora mismo no estoy metido en élite, pero cuando estás en élite es que ves más al deportista que a tu familia o a tu pareja. mm. Entonces, son muchísimas horas en el aeropuerto, nos vemos las caras a todas horas. Mira, ha pasado también que yo llevo muchos años estuve muchos años en baloncesto femenino, que tienes los ritmos tan asociados al resto de tus compañeras que el ciclo menstrual ¿cómo se dice? Sí, sí, se une, se Se ajusta. une, se ajusta, Sí. se ajusta. Ujú. Entonces, hasta ese punto, ¿no? Y pero sí que es verdad que creo que subestimamos mucho y no fragilizamos al deportista, pero que somos demasiado conservadores entrenando. Eso seguro. Porque normalmente el entrenador aprieta mucho y Mm, nosotros somos como ese regulador que tiene que ajustar todo y no podemos hacer lo que en realidad deberíamos hacer. Esa es mi opinión, ¿eh? Y no mm, solo mía, porque sé que mucha gente está en este mismo problema, de que quiere apretar un poco más, pero por estas circunstancias eh, no puede, no puede. Y esto es mm, un problema, porque si en la élite no somos capaces de hacer lo que hay que hacer, lo que es adecuado, ¿qué estamos haciendo? claro. Pero eso, que estoy de acuerdo, Alex, yo creo que tiene que ver mucho con la falta de educación. O sea, yo, creo mucho en el deportista proceso, y eso significa que debería haber muy buenos entrenadores en las categorías medias, en las categorías bajas. Los preparadores físicos y los entrenadores, técnico-tácticos deberíamos aprender a colaborar desde el principio con respeto y con, ¿sabes? Yo creo que los equipos que funcionan muy bien, tienen consolidadas bien las relaciones. Creo mucho en las canteras porque forman deportistas, ¿sabes? O sea, quitando de algunos deportes que mueven mucho dinero y es muy difícil, eh, por ejemplo, abstraer al jugador de la presión que da lo que gana, los medios de comunicación encima de él. O sea, quitando de unas cosas en las que es muy difícil decir, no, yo voy a gestionar un espacio seguro y una progresión tal. eh, Creo que en el resto de los deportes, y ese es el valor del deporte, se puede educar, eso que te digo, a esa persona motivada por el proceso, pero no, o sea, esa persona que ha aprendido que para el éxito también, por ejemplo, vamos a decir que tiene que estudiar, vamos a decir que tiene que mantener relaciones con las personas, o sea, al que has podido educar. Yo creo que ese deportista educado va a tolerar mucho mejor todo el estrés del altísimo rendimiento Mm. y pues por decir alguna cosa, o sea, cuando tú dices lo de las chicas que van en un equipo, vale, pero que vayamos a un equipo no quiere decir que todas estemos haciendo lo mismo. O sea, yo a veces también intento trasladar eso, que tú puedes estar leyendo en aquella esquina, que 2 pueden estar jugando a las cartas, que no hace falta que seamos todas guay y todas estemos jugando a las cartas Sí, sí, sí. y todas, porque eso es sostenible cuando viajas una vez, lo que tú dices, o sea, tú viajas una vez cada 4 meses y tú puedes hacer ahí peñita. Sí. Pero como tú intentes hacer peñita en un equipo que está todo el día junto, o sea, eso es un suicidio, o sea, eso es matarnos. Y claro, pues ahí al revés, ahí lo que hay que hacer es decir: "Oye, ya saldrá el ratito
Ya, pero, ¿sabes? Entonces, es como estar atenta o siempre estar pensando en aquellas cosas que van pasando para entenderlas. sí. Y a Es que partir de tengo ahí, sí, sí. Perdona, que es que tengo la sensación de que lo que percibe el deportista es más importante de lo que dice la ciencia. ¿No estás de claro, acuerdo? sí, y también creo que la ciencia en realidad solo tiene sentido si explica y soluciona lo que le pasa al deportista. Mm. Es decir, y, o sea, tú lo sabes si has estado ahí. Hay un equilibrio entre el papel y la realidad. Entonces, es lo que te he dicho antes, o sea, igual que las modas, la ciencia puede decir misa, pero hay cosas que la ciencia las puede decir, pero la ciencia las ha construido en situaciones de experimento. Ya, O sea, y mismamente lo que yo te decía de mi programa de fuerza, o sea, yo cuando acabo esto puedo decir que 12 semanas producen este efecto. Yo no sé, no te puedo decir si ese programa es el bueno para dentro de 22. ya. Es que no lo he No son las demostrado. mismas muestras tampoco, ya. Claro, entonces creo que lo bueno de haber estado en los 2 lados es que te permite entender que la ciencia, tiene sentido si soluciona los problemas de la realidad. Y la realidad debe darle problemas a la ciencia y escucharla, ¿no? Y deben avanzar juntas. O sea, una ciencia que no se apoya o no soluciona, problemas, eh, no lo es, porque igual yo me empeño en que tú hagas una cosa porque le ha ido bien a otros deportistas y no es el caso, o la ciencia ha tenido una mirada reduccionista y ha estado viendo el efecto. Vamos a suponer que yo estoy viendo el efecto sobre la eritropoyetina, ¿no? Y no estoy viendo el efecto sobre la velocidad. Entonces dices, bueno, pues me mejoras las mitocondrias y me mejoras los factores cardio, pero pues eso que ahora tenemos tan claro, en algún momento no se ha tenido claro. No, pues hay que ir a altitud. O, por ejemplo, dicen, me llevo a este deportista, pero me lo llevo fuera de casa un mes. Dice, perdona, pero es que este deportista anímicamente no es la persona que puede estar fuera de su casa un mes. Mm. Y cuando tengas ese organismo súper preparado, igual no tienes al cerebro en la misma dinámica. Y a eso me refiero con que hay que hacer ciencia, o sea, la ciencia tiene que existir, los experimentos son necesarios, son importantísimos, pero igual que los experimentos tienen que ser lo que llamamos lo más ecológicos posible, es decir, tienen que meter variables e intentar entender la realidad tiene que mirar a la ciencia con prudencia y incorporarla poco a poco. No hacer un bandazo. Yo no haría un bandazo así. Mm. Haría un bandazo y me iría acercando Escala de grises, sí. Sí, sí, sí. y moverse hacia donde creo que es correcto Mm. y ver qué tal. He apuntado esto hace ya tiempo, ¿eh? Lo Sí, dijiste en los primeros 5 minutos, me parece. No sé en qué frase, pero dijiste neuromuscular, y dije: "Le voy a sí, preguntar sobre esto". sí. ¿Qué qué entiendes por qué es para es que me gusta mucho cómo justificas todo lo que dices. ¿Cómo le explicarías a un preparador físico cuando habla de: "No, es que hoy he hecho una sesión de acciones neuromusculares", Ujú, que me encanta? sí, sí. ¿Qué es para ti el entrenamiento neuromuscular? No te voy a decir que casi cualquier cosa. Claro, Vale. estar sentado aquí es entrenamiento neuromuscular, ¿no? Claro, a ver, bueno, ese ya y si estuviéramos haciendo la postura, sí. Si estuviéramos un poco trabajando sobre el eje donde me coloco, tal y Ya cual, me sí, corrijo, ya me ¿vale? corrijo. Ese, sí, sí, sí. Entonces sería neuromuscular. Vale. Eh, a mí me gusta mucho el término orientar, ¿vale? Las cosas se orientan. Vamos a orientar un entrenamiento hacia lo neuromuscular. Eso quiere decir que los recursos que tú ese día quieres mejorar son de tipo ajuste temporoespacial y estímulos propioceptivos, esteroceptivos, en los que el sistema nervioso tiene un papel importante. Me explico. Cuando la gente, por ejemplo, hay una palabra que se puso de moda, la doble tarea y el entrenamiento cognitivo. ¿Vale? Y yo les decía, pero a ver, ¿qué doble tarea es saltar a la cuerda? Que no necesariamente doble tarea significa estar diciendo perro, gato, mientras saltas a la cuerda, porque ya es doble tarea desde el momento en que tú estás, por ejemplo, movilizando. Ahora, esa doble tarea evidentemente implica que sobre una acción conocida pones algo desconocido, ¿sí? Mm, Eso es mm, el concepto doble tarea. Vale, pues, el concepto neuromuscular sería, si tú, por ejemplo, estás pensando en que hay una coordinación intramuscular, es decir, estás pensando en activar el mayor número de fibras de un grupo muscular, en ese momento tu orientación neuromuscular es que la carga sea lo suficientemente alta
que te diría casi 100% que el cuerpo esté lo suficientemente estable y atado para poder aplicar una contracción muscular máxima y asegurarte de que la coordinación, entonces, es como decir, ese día yo estoy pensando en coordinar. Si yo estoy haciendo una sentadilla y me estás diciendo que hago demasiada tensión, ¿no? En el isquio, o sea, que como que bajo en una posición de rigidez que me bloquea, que eso no me deja bajar, lo que sea, es neuromuscular cuando a lo mejor me has quitado peso y me has dicho, baja el eje, o sea, hazlo cómoda, incluso no pienses en el movimiento, piensa que estás empujando una puerta. Y es neuromuscular porque quiere decir que yo estoy pensando en un ajuste neuromotor. O sea, es neuromuscular desde el momento en que la orientación de la tarea, que evidentemente conlleva carga metabólica, claro, o sea, lleva respiración, lleva energía. Pero yo no estoy pensando en ese momento en la energía, estoy pensando en el ajuste. Si el ajuste lo tienes dominado, yo no la llamaría una tarea neuromuscular, porque no me está ayudando y no me está, o sea, ni ayudando a mejorar una coordinación neuromotora, porque la tengo dominada. Claro. Como la tengo dominada, es algo que podemos llamar estabilización, o sea, está muy bien. Es un trabajo de estabilización neuromuscular, es decir, esto ya te sale. Y entonces ahí empiezo a meter otras cosas. Pues mira, mientras tú haces ese gesto, presta atención allí y te voy a poner unas fotos y me vas a decir dónde tienen los hombros el jugador que ves, para pensar dónde chutaría. Y tú haciendo este gesto, porque lo tienes dominado. Entonces, ¿qué es neuro? O sea, ¿dónde pondríamos la palabra neuromuscular? Diríamos que la orientación es neuromuscular cuando algún aspecto de la coordinación, sistema nervioso, ajuste muscular, es tu objetivo del entrenamiento. O sea, esperas un cambio ahí, una mejora en el timing, Ujú. Y ¿sabes? bueno, me imagino que usarías el principio de variabilidad, pero Mm. sería, ¿dónde lo meterías esto? ¿Lo meterías con fatiga o sin fatiga? No. Bueno, cuando tú metes la primera vez un gesto, creo que siempre sin fatiga. Cuando tú quieres pensar en que ese gesto sirva de algo, siempre con fatiga. Es decir, eh, el organismo no guarda intensidad, o sea, los patrones motores guardan cadenas, ¿vale? Pero ni guardan intensidad ni guardan la conversación con el sistema nervioso que percibe la fatiga, ¿vale? Ujú. Sobre cómo es de intenso, cómo de aguante, cómo de tal. Ahora tú pones ese patrón neuromuscular que tiene que funcionar un poco solo, pensando que está pasando a la vez que esa parte del sistema nervioso intrínseco del corazón que tiene que hablar con el otro para decirle si se encuentra bien. ¿De qué te serviría un gesto muy bien hecho si en algún momento tu parte cardiovascular, tus referencias le dijeran a tu cuerpo que no? ¿Sabes? Y luego, como las neuronas, de alguna forma tú tienes unos recursos que la atención es lo que te digo, va para aquí o va para allá, o sea, no tenemos 600.000, no puedo fabricar recursos, son los que tengo. Hay muchas lesiones que aparecen cuando estoy cansado metabólicamente, porque claro, en realidad lo que estoy es haciendo, agotando recursos, agotando recursos, agotando recursos, y eso que me salía muy bien ya no me sale. Por lo tanto, creo que es muy importante que ese gesto motor se ejecute en el momento en el que tu cerebro está diciendo para o gasta menos energía. O sea, tu cerebro va a querer ser eficiente energéticamente cuando la energía baje. Ujú. Sí, o sea, es así. O sea, nosotros tenemos una parte de nosotros, lo has dicho tú, no yo, o sea, tenemos una parte de nosotros que está hecho como para salvarse, como para. Y entonces tú estás educado a que cuando crees que te vas a quedar sin recursos energéticos, ¿no? Pues tú tienes que bajar la intensidad, porque si no te vas a morir, ¿no? Si ahora viene un oso, o sea, la antropología es muy bonita por eso, si ahora viene un oso y te persigue en ese momento, pues no tienes energía, ¿no? Entonces eso está grabado ahí, entonces, de alguna forma. Entonces, tú necesitas esa comunicación, o sea, que ese gesto o sea, se mantenga Ujú. cuando una parte de él le esté diciendo, para o no sé qué, y eso es lo que llamamos entrenar en fatiga, Ahora, ¿sí? Hay sí, sí, sí. muchas lesiones, muchos deportistas, no digo nombre, pero tengo uno muy claro en la cabeza, que hay muchas lesiones que se producen, y yo creo que porque a lo mejor con el concepto de no cansarse para no hacerse daño,
se han olvidado de hacer eso cansados. Con lo cual, cuando han llegado a la competición que se han cansado, se han roto. Claro, es un mecanismo de defensa. Porque se había quitado, o sea, es decir, preservando, claro, haciendo lo correcto. Autogestión energética para no entrar en fatiga. Claro, o sea, y yo como preparadora física lo entiendo, digo, ostras, no voy a trabajar en fatiga porque estás todavía lesionado, ¿no? Y vamos a trabajar, pero no te fatigo. Sí, pero hay un momento en que hay que volver a trabajar fatigado. Y en situación controlada, tu fatiga te va a ir informando, ¿sabes? Es como decir, necesito probar eso en fatiga. No fatiga a lo bestia, pero fatiga. Y luego ya cuando yo sepa que tú ya reaccionas en fatiga, te suelta la competición. Claro, es Pero normal priorizar la seguridad claro, pero si te de una preservo amenaza, pero claro, si te preservo aquí sí que le tanto, estás fragilizando. claro, pero si te preservo tanto que ese gesto no vuelve a recordar, ah, pues igual cuando llegue el momento, Ya, no estarás preparado. no estarás preparado. Y luego pues pasará lo que tenga que pasar, pero vas a coger más boletos, eso seguro. Ujú. O sea, el cuerpo es muy, es así, o sea, la cabeza, el cuerpo, por eso siempre se dice que un deportista es cabeza, tal, como lo que explicamos a veces cuando alguien se cae, o sea, cuando un motorista se cae, dice, luego se cae, se cae, se cae, o sea, hay algo aquí, ¿sabes? O sea, es como una especie de desconexión, que en realidad es una reconexión con el patrón de la caída, ¿no? O sea, es como conecto para caerme. Y dice, no, no quiero pensarlo, sí, pero pues es un poco esa idea de tú aprendes, pero necesitas que es la parte fatiga, percepción psicológica, se ajuste a lo que sabes hacer. Y si no lo entrenas en fatiga, cuando llega el momento ese, igual se desajusta. No me cuesta nada hacer preguntas que creo que son estúpidas. Te voy a Vale. hacer una que creo que lo es. El, primero voy a lanzar la pregunta y luego lo que tengo en la cabeza, ¿vale? La pregunta es, ¿el cerebro sabe que está fatigado? Esa es mi pregunta. Sí, Porque, porque claro, si el cerebro controla todo lo demás, ¿quién controla el cerebro? todo lo demás. Porque si tú, o sea, el cerebro, por ejemplo, el cerebro no tiene, si tú cortas el cerebro no te duele, ¿no? Esto lo No me tengo he hecho, entendido así. no me he hecho nunca la pregunta, no lo sé. Escuchando una entrevista a un neurocirujano, decía esto, creo, Sí, sí. que si tú te corto un poco de cerebro, que no te duele porque no tiene sensor del Ujú. dolor. Mm. Entonces yo pienso, ¿quién es el que está percibiendo? O sea, porque cuando hablamos de lo que hablamos antes, de fatiga del sistema nervioso central, vale, pues vámonos ahora solo al cerebro. ¿El cerebro siente fatiga? Esa es mi pregunta. No, el cerebro tiene la capacidad de percibir e interpretar la fatiga. O sea, tú tienes la capacidad de Es hacer una que fatiga sienten. sistémica, ¿no? No es una fatiga como se No entiende quiero estar diciendo barbaridades, te digo claro, como es yo una que fatiga mental. ¿Cuál es la fatiga mental? Una sobredosis del sistema. una percepción de tus limitaciones próximas, o sea, una percepción de que estás llegando al final de tus recursos, Vale. ¿vale? Es como, por eso tu experiencia es clave. Si tú ya has agotado mucho tus recursos, tu cerebro ya sabe que no estás tan cerca del final de tus recursos. Hice mal la pregunta. Vale. Lo voy a coger con la definición que dijiste antes, que tú te sentías como una comunidad. Muy bien. Esto lo he utilizado en algún podcast de hace tiempo, de ¿quién eres? Pues yo soy Alex. No, Mm, Alex es mi nombre, mm, es un posesivo. Yo me mm, llamo Alex, es el nombre que tiene Alex, pero yo no soy Alex, yo soy un sistema. ujú, Entonces, ¿quién soy yo? Porque si yo no sé, esto sí que es una filosofada, ¿eh? ujú, Si yo no soy capaz de saber intrínsecamente quién soy yo, mm. excluyendo qué es lo que he hecho, cuál es mi historia, qué es lo que hago, qué es lo que tengo, al final, cuando hablamos de entrenamiento cognitivo, entrenamiento mental, fatiga del sistema nervioso central, aún no sé de qué estamos hablando. A ver, Porque yo tú al pregunto. principio te definiste como que eres varias, y además me has dicho que tenemos tres cerebros. Sí, 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 Entonces sí. ya no sé lo que es Vale, pues entonces vamos a volver a esa idea. ¿Por qué necesitamos pensar que alguien, que una parte gestiona? ¿Por qué no podemos entender que se gestionan? claro, que es entre O sea, varios.
Tú imagínate que tú estás existiendo y tú en realidad eres aquello que haces consciente de lo que está pasando. Dicho de otra forma, ahora pueden estar pasando cosas en las que tú y yo no estamos poniendo la atención. Eso no quiere decir que no Sí, pasen, quiere decir correcto. que tú y yo no las pensamos. Mm. En realidad, nosotros, por eso se dice eso de que la historia no es lo que pasa, sino lo que uno recuerda que pasa. Y que además cuanto más lo recuerda, menos se parece a lo que pasó. Correcto. Eh, Aprobado. Vale, al final o sea, tú lo que tienes es como, hay parte de esas conexiones que pasan a la corteza anterior, que es aquella que es capaz de representar, en la que tú te ves, en la que tú te piensas y te interpretas. Que el cuerpo es una pasada y hace esas cosas, a mí no me preguntes cómo, pero eso sucede, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, pues tu vida es lo que tú vas viendo ahí y esa combinación que va por su cuenta y riesgo de aquello que tú has almacenado en el cerebro y esas cosas que nos explican, y eso te va configurando. Entonces tú, en muchos momentos, pues, piensas en ti y te ves y te interpretas, ¿no? Y mañana tú te levantas con otro estado de ánimo, con otras circunstancias, con otra temperatura, en otro país, y igual te interpretas de otra forma, Alex. ¿Por qué? Porque en realidad, no te sé explicar, o sea, no me siento ni mejor ni peor, ni creo que esto sea, no lo sé decir, pero Cristina, siento ¿crees que eres la misma persona que hace 20 años? no, O sea, para que nada, para nada, para nada, el para nada, cerebro es el para cerebro. nada, para nada. Digo que la edad te da una madurez mental que es una pasada, te quita todo, Alex, te lo quita, Mm. pero no te porque es experiencia, o sea, es como las cosas las ves, las entiendes, entran los chavales y yo ya sé cómo va, de dónde viene, o sea, Sí. eh como, ¿por qué en básquet tú ya sabes que eso va a pasar? Pues porque has jugado mucho y eso ya sabes que acaba así. E incluso ya sabes que a lo mejor no acaba para nada así, porque a veces pasa que entonces somos experiencias, somos vivencias, o sea, es enriquecimiento. Entonces, no, no, para nada soy igual, para nada. Sería muy triste ser igual, ¿eh? La invariabilidad es una mala propiedad del sistema. Vaya frase. Uf. Eh, no tiene relación, pero es que tengo que lanzarla. Cristina, ¿qué opinas del readiness y del RPE? ¿Vale? Me gustan, ¿vale? Vale, Me gustan porque son baratos, eso es fundamental. ecológico. Me gustan porque son muy de seguir el día a día. Me gusta, la diferencia entre el RP programado y el real. Yo les digo a los alumnos que no hagan solo uno, que ahí pierden mucho. El R programado es lo que el entrenador cree que va a pasar, y el RP real es lo que ha pasado. Para el deportista, para el deportista que a veces a lo mejor se ha matado y Sí, no ha tenido la percepción de matarse, sí, 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 sí. ¿vale? Y tus propias notas. Y luego el Reines es un poco como eso que te decía yo antes, que sería la sustitución. O sea, yo podría haber hecho como, o sea, el Hanin lo que proponía, que era muy interesante, era como que yo escuchara las palabras en las que tú te sentías bien. O sea, como que cada deportista, imagínate que tú utilizas la palabra tranquilidad, rutina, como va bien, ¿no? O imagínate que tú utilizas la palabra, fatiga, hastío, monotonía, ¿sabes? Y eso significa para ti, o rutina, significa para ti que va muy mal. O sea, las cosas no son como tú las vives. El Readiness viene, o sea, viene a ser un intento de objetivar, de poner un número, no tener que coger todas las palabras. Sí, 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 sí. Siento decir, porque al final, si yo te digo, mira, tú y yo vamos a hablar de cómo te encuentras. Las pequeñas escalas, es como el wellness, o sea, dices, es que son chorradas, ya, pero simplifican. O sea, yo soy de variabilidad cardíaca. Tú me dices, ¿qué variable? Y te digo, la variabilidad cardíaca. Vale. Claro, el pulsómetro y la HRV. Pero porque digo que el HRV me da el dato cuando tú me quieres engañar. Si tú no me quieres engañar, cuando tú me dices un RP o cuando me dices si estás cansado, fatigado, si has dormido, eh, si no me quieres engañar, está perfecto. Porque si tú me dices estás cansado, pues estás cansado. Luego está como yo ya sé lo que significa que tú estás cansado y sé cómo suena cuando tú estás cansado o cansado. Claro, el entrenador es una fuente de cosas que yo creo que debe notar. No digo volvernos locos, pero alguna nota, a veces no hace falta grandes cosas muy complejas, pero alguna nota. Entonces, cosas como el REINES, cosas como el RP, preguntado en ciertos momentos, no, no todos los días, a toda hora, en ciertos momentos. Cosas como si duermes. Fíjate una cosa que a mí, también por mi deporte, tú piensas que yo vengo del judo, que son muchos años de control de peso, o sea, tenemos ahí un factor peso importante, la estabilidad del peso. Yo siempre digo que cuando un deportista empieza a subir y bajar de peso, algo va mal.
Hostia, pues no había escuchado de nadie esto. ¿vale? Pues cuando un deportista, O sea, es evidente, pero no lo había escuchado nunca. pues cuando tú tengas un deportista que es estable en el peso, ya está. Cuando veas un deportista que sube y baja, algo va mal. ¿Por qué? Porque en el fondo, comemos y nuestras emociones y nuestras sensaciones, nuestros apetitos, Mm. otra vez esa idea de complejidad, y la pagas por ahí muchas veces. Y entonces, pues, está el cambio de ánimo y el cambio de peso. Y cuando empezamos a cambiar de peso, de una persona inestable en el peso, entonces, a tu pregunta, para no irme por las ramas, creo que las cosas que simplifican y me intentan dar una pequeña visión tan sencilla como tomar ese dato, aunque sea la RP30, o sea, de acabar la sesión, ¿sabes? Bueno, aparte de que te educan, el te vas, pasas por aquí, me dices, 4, ¿sabes? Ese compromiso con decirme algo, Ya, con ya. tu propio proceso, bueno, me gusta. Y el criterio de la variabilidad del peso como detonante de algo va mal, hay que hablar con Vale. esta persona, hay que tomar, ¿es igual en hombres y en mujeres o es más fiable en hombres que en mujeres? Porque yo he visto que las mujeres fluctúan más de peso que los hombres. Y pues, es que pasa, porque puede ser que en el mundo de todos sí, pero en el judo no. Vale. Porque en judo, o sea, ten en cuenta que en el judo el problema es que tenemos, o sea, es como tú te tienes que mover aquí, Ya. ¿sabes? Es como tú tienes que caminar por una línea Es cada 5 kilos. y con sí, sí, es que depende, porque no es igual en las categorías bajas que en las altas. O sea, menos mal, ¿sabes? No es lo mismo pesar 5 kilos de margen de diferencia en 90 que en Ya. 48, ¿sabes? O sea, o en 52, va cambiando. Pero, claro, para nosotros es como ir por una línea de la que te sales muy estrepitosamente, y ahí se salen igual los chicos que las chicas, ¿vale? Mm. Hasta cierto punto, y te voy a decir porque, por ejemplo, imagínate cuando oímos hablar de cuando vuelven los futbolistas o los deportistas de pretemporada, ¿no? Dices: "Tú puedes venir un poquito gordito". Claro, debes, pero no redondito, Mm. ¿sabes? Cuando, aunque solo sea porque estás haciendo, o sea, significa que vas a algo en lo que no, o sea, que vas a algo que interpretas como ahora vivo bien, ahora vivo mal, ¿no? O sea, ahora hago lo que quiero, ahora no me deja, ahora no me dejo, ¿no? Sí. Eso ya es como falta de compromiso, o sea, los desajustes grandes, ¿sabes? Esto creo que ha cambiado mucho, con el paso de Sí, los años, ¿eh? La gente no claro, porque está preparada ya. la gente está comprometida, Mm. porque ahora son profesionales. Sí, sí. Yo lo viví la transición en el femenino, ¿eh? Que Claro, toda la gente utilizaba la pretemporada del equipo para ponerse en forma, y los últimos años de mi carrera en baloncesto femenino, que la gente ya venía fina, porque claro, sabía. o Y sea, además, claro, en femenino estás luchando por un contrato cada año, ¿sabes? claro. Ahora tú imagínate que esa deportista que te viene fina, al principio, o sea, que está comprometida, ¿qué tal? De repente empieza a tener oscilaciones. Mm. Dirías, tú te harías la pregunta, ¿el compromiso está flaqueando? Es Sí, sí. esa que tú me has dicho que viene ya cuidada. Entonces, claro, el peso no estoy hablando de subir 1 kilo, ¿no? O sea, estoy hablando de esos cambios de peso, esas actitudes, ¿no? O sea, es que claro, vengo de un deporte donde se come, o sea, es muy rígido, ¿no? Entonces, yo Sí. siempre decía: "La mesa te dice cómo estás, Qué bueno. la mesa te dice cómo estás". Si la gente se tira a comer como una loca, es que no está bien. ¿Sabes? Es como, pues A mí a veces me da algún arrebato, ¿eh? sí, sí, bueno. Está bien, somos personas, ¿eh? ¿Y qué opinas, Cristina, de, tomar el CMJ para saber el estado de fatiga de un jugador? O de un deportista. Sí, sí, sí. Vamos a intentar, ir a lo que sería la respuesta mía, o por lo menos como lo planteo en clase. Deberíamos tener algún indicador inespecífico, pero sencillo y que para todo el mundo signifique lo mismo, y algún indicador específico, ¿vale? Entonces, evidentemente, el salto puede ser muy inespecífico para muchos deportes, pero otra vez vamos a un patrón muy sencillo, Mm. muy estable. O sea, solo habla de tu contracción neuromuscular y tu motivación por hacerlo bien. No habla de nada más. Pero claro, eso es una información que otra vez para un deportista educado, comprometido, porque claro, eso solo tiene sentido si tú cuando saltas, saltas todo lo que hay que saltar. Claro, claro. Si tú llegas allí y te refanfinfla el salto, pues no hacemos el salto, ya está, ¿vale? Entonces, para esa persona comprometida, atención, no obsesionada. No, yo no quiero ese dato, por eso digo lo de inespecífico. Yo le digo al deportista, digo, mira, es como, pues eso, igual que te podemos poner el pulsómetro de vez en cuando nos pesamos, pues de vez en cuando saltamos.
y tal. Que tú entrenas a un deportista muy programado, ¿sabes? Estos deportistas que te digo que, es que ellos mismos son, pues a ese que salte. Y luego le explicas, no te preocupes que se puede saltar un día un poco menos, un poco más, igual que hay cambios en el RM, y porque es que somos seres humanos y si hay una oscilación, un 10% ahí, que no te preocupes, que no significa nada, para que no se obsesione, ¿vale? Pero te da un dato. Entonces, si ese dato te sirve para ver esa, digamos, esa contractibilidad en específica, pues no me parece mal, ¿vale? Claro, seguramente no estoy tan segura de que solo eso ya me permita saber cómo entreno hoy, ¿no? Porque es inespecífico. Eso, sin embargo, sería muy específico si vas a saltar, tu deporte es saltar, o sería muy específico, por ejemplo, cuando hablamos de entrenar por velocidad, que entrenamos, llegamos y hacemos una repetición con la barra y decimos, vale, hoy la repetición ha sido buena, la carga ha sido buena, entrenamos fuerte. Si tú lo has hecho de verdad a tope, yo tengo un valor tuyo de referencia y vas a lanzar, o sea, vas a hacer fuerza, pues es específico. Pero si no sabes, entonces, eh, no abusar de medir, pero tener medidas, creo que está bien, y el salto es una buena medida. Si tu deportista sabe saltar y salta bien. Pero Me pues voy a hay poner en la deportes. cara cruz otra vez, Cristina. Vale, vale. Yo he pasado por ese proceso de tomar muchos datos Mm, y luego no usarlos sí, para tomar decisiones y mm, coger 3 4 datos. sí, Recurrentes, me refiero, ¿eh? sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando haces una medición en pretemporada, pues sí que te explayas un poco más. Mm, Pero recurrente, poco. Y mm. luego pienso, si hablando contigo me esfuerzo a hablar con propiedad, entonces me cuesta hablar. Eh, Se habla mucho de control de carga, ¿no? Mm, Yo creo que es imposible controlar la carga, pero sí mm, que podemos monitorizarla. Entonces, si somos seres complejos y vivimos mm, en complejidad y estamos en un deporte cooperativo oposición que es complejo y caótico, complejo. Mm, ¿no deberíamos tener para ese sistema complejo el mismo número de variables para intentar monitorizar el sistema complejo? Es decir, si yo reduzco la cantidad de cosas que mido, mm, reduzco mi sistema detector de problemas, ¿no? mm. Esa es mi cara cruz de Claro. planteamiento. Vale, pues por eso en ese proceso de tantos años, Alex, yo he acabado con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en la que estoy midiendo el comportamiento del sistema nervioso. Y no te puedo decir por dónde viene el problema, pero sí que hay o no un problema y Pasa que algo. algo, sí, algo. O Sí. sea, solamente es una luz sobre algo está haciendo una carga mayor o menor de lo que en otros momentos este sistema complejo ha exigido, ¿vale? Esa una. Y la otra, hombre, en los deportes de equipo ahora se está haciendo un esfuerzo muy grande por tener estas monitorizaciones muy complejas en las que se cogen muchos datos. A ver, yo soy un poco anti-IA, pero ahora no vamos a hablar de eso, Ujú. pero entiendo que va a venir pues esa tecnología que va a integrar todas esas historias, porque al final, Llegará. fíjate, ¿cuál es el rendimiento en un deporte de equipo? Yo no tuve la capacidad, porque no he tenido, no tengo ese conocimiento matemático para hacerlo, ¿vale? Y luego porque mi deporte no era estrictamente un deporte de equipo, fue de pequeña balonmano, pero eso no es entonces. Fíjate, hubo un momento que yo leía mucho sobre los estados de fase de los equipos y esto era como, imagínate estudiar la relación entre 3 jugadores y 3 atacantes y estudiar cómo se comportan en el campo, cómo van variando su cercanía, lejanía y las zonas Ujú, del campo que ocupan ujú, y cómo eso se modifica en función del marcador. ujú. ¿Sabes? Que me apoyo más de cerca, me apoyo más de lejos, tal. O sea, esos estudios son preciosos, preciosos y existen, ¿eh? Pero claro, eso implica un conocimiento muy matemático de muchos datos, de mucha información que alguien o alguna inteligencia o alguien con mucha capacidad integra y al final, y esto lo vamos a reír ahora tú y yo, el entrenador, cuando tú llegues con tu informe lleno de sabanillas, de espacios, de no sé qué, ¿cuál va a decir? Pues eso ya lo sabía yo. Sí. Eso ya lo sabía yo. Que fulanito está corriendo lento, que la pelota cuando se la pasan no está donde toca y que se han pegado porque la experiencia, eso es lo que yo intento explicar en clase. Yo le digo a mis alumnos, intentar medir mucho cuando no sepáis nada. Que vais a dejar de medir cuando vuestra experiencia interprete los datos que no necesitéis ni apuntar, porque los Ya. estáis entendiendo, ¿sabes? Entonces,
es que, o sea, siento, ellos me dicen, dices que todo depende y siempre depende, como diciendo, es que no vale. Yo digo, es que todo depende. O sea, Tienes raíces gallegas, entonces, Cristina. pues puede ser, no soy consciente, pero eh, claro, es que si tú ya, tú ya tienes la capacidad de interpretar eso como entrenador, igual no notas. Cuando digo no notas, me refiero, no necesitas que te venga alguien con una sabanilla con 600 cosas. Ujú. Pero claro, si por mucho que tú tengas esa capacidad, resulta que tienes jugadores que valen millones y se pueden lesionar. Y yo, además de hacerte eso, te digo, cuidado que fulanito está corriendo, pero corriendo más lento porque está tirando más, o sea, está frenando la carrera antes o el apoyo, o sea, y yo llego con 7 profesionales, me siento en una silla, o sea, yo no trabajo en esos equipos, pero me puedo imaginar cómo es. Y llega el especialista de espacios, ocupaciones, no sé qué, y llega el especialista de la biomecánica, y llega no sé qué, y dicen, es que se está cortando el brazo, pero se está cortando el brazo, ¿por qué? O no tiene ningún problema, corta el brazo porque le da la gana, porque está vago, ¿sabes? Información es poder. Claro, sobresaturación para un entrenador solo uno, cogiendo 1000 datos, pues coge pocos, te entiendas Ya. y que te ayuden a tomar decisiones. No sé si he contestado. Joder, sí me has contestado. Lo tengo que parar aquí porque si no estoy 4 horas entrevistando. No, que sí, que yo también tengo por ahí mucha vidilla y cosas que hacer. Eh, ya te comentaré. Cristina, la última pregunta. Sí. ¿Tienes alguna anécdota graciosa? Algo que te haya pasado en judo o con los estudiantes, algo que se pueda contar, no sé. Tengo muy mala memoria porque como siempre estoy en proyecto, yo proyecto, mi verbo es yo proyecto, entonces siempre estoy pensando y hacia atrás pienso mal. Debo haber tenido muchas porque me he pasado media vida compitiendo y media vida saliendo y media vida con deportistas. Y anécdotas muchas, así ahora me vas a Te he pillar, o pillado, sea, te he se me pillado. ocurren las malas, ¿sabes? Se me ocurre una vez que tenía un Dime una mala. pues te le iba a decir una mala, que hay un tío que es que ese día ya me lo metí entre ceja y ceja, y es que era uno que era muy grande. Tú imagínate que entrenas a un tío de 90 kilos, la categoría 90, Judo, ¿no? y encima bueno, ¿sabes? Mm. Un garra integral bueno, ¿sabes? Esos cracks desgraciados que son tan buenos que se lo pueden En permitir básquet los hay todo. también. Sí. Vale. Pues yo siempre digo que los cracks a veces son eso. Es así, es lo que hay. Vale, pues el tío me estaba cogiendo en el aeropuerto una máquina de Coca-Cola y le estaba viendo la máquina de Coca-Cola para no meter dinero y que le cayeran las Coca-Colas. Pues me ha dicho, ¿te acuerdas de una anécdota? Y digo, sí, me ha venido fíjate, no me acordaba de esto, ¿eh? Esto hace 1000 años, la bronca que le eché, el cabreo que cogí, eso no es una anécdota graciosa, pero has dicho anécdota y he pensado, sí. O sea, no, y has dicho luego graciosa y he pensado, es Me has hecho verdad. reír, así que es graciosa. Lo No, que no, pasa no, es que eso en su momento no lo era. no era graciosa. No, el mundo del rendimiento es muy bonito y muy demandante. Y yo siempre digo que como se vive ahí no se vive en ningún lado, pero en algún momento hay que salirse porque es una locura. Bueno, Qué bueno. Oye, qué fresco, qué frescura de mujer, Dios mío. bueno. Cristina, te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que estás a 1000, así Y que con chándal, ¿eh? Ya te he dicho, digo, y con chándal. siempre, siempre, siempre. Me he venido a trabajar, tal, no sé qué, y de repente he pensado, uy, he quedado ahora a las 16. Y yo he pensado, ¿cómo he quedado? Digo, pues como voy. Ya está. A ver, no llevo pijama, pero llevo chándal. Pero bien, bien, ya ¿Eh? estamos ahí cómodos. Muy bien. Ha sido un placer, Cristina. Por favor, despide tú de este episodio. Como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, sobre todo en lo personal. Muchas Y gracias. el Un placer. micrófono a despedir. Un placer. Muchas gracias por todo y que te vaya muy bien y que le aportes mucho conocimiento a la gente que te oye. Un saludo. El placer es mío, Cristina. Cuídate mucho. Adiós. Chao, chao.